yo, dado el tema que vamos a, que quería platicar con ustedes, preferí presentarme yo, porque justamente nosotros desde nuestra disciplina, que es la sociología, es la historia, es la antropología, una mezcla de todo eso, eh, pues no trabajamos con números, sino que trabajamos con personas. Y las trabajamos sociológicamente, pero lo que nos interesa es justamente cuáles son sus atributos, sus atribuciones y qué es lo que hacen para producir su existencia. Entonces, pues quería contarles que soy una investigadora, pero soy mamá, soy abuela, soy amiga, por ahí soy novia, y este, pues como notarán por mi acento, no hablo en mexicano. Eso es porque yo nací en Argentina y apenas, bueno, y allí estudié trabajo social. A los poquitos años de haberme recibido, en 1977, vine para México con dos niñas muy pequeñitas, una de 3 años y medio y la otra de 3 meses, y ya pues me quedé aquí. Entonces en el 98 me naturalicé, entonces soy mexicana por opción. Eh, Cuando llegué aquí, entré a trabajar en la UNAM en 1978 como profesora de asignatura. Tenía 25 años, pero en esa época había muchísimas plazas porque justo se estaban creando, bueno, todos los CCH, y unos añitos después del CCH, por ahí 74, 75, 76, se crearon las que se llamaban escuelas, las CENEP, ¿no? Que se conocen como las CENEP, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, profesionales. Y entonces había necesidad de contratar a muchísimos profesores y ahí tuvimos la oportunidad, todos los que éramos muy jovencitos, para empezar a dar clases directamente, sin ser ayudante de este o del otro, sino directamente el encargado de la clase. Y en la UNAM también había unas becas que daban para los profesores de asignatura que pudieran hacer sus posgrados. Entonces yo solicité la beca y además de trabajar, cuidar las dos niñas, este, pues me puse a hacer la maestría en sociología. Y después conocí a una investigadora de Limas que se llamaba Larisa Lovnik, acaba de fallecer hace muy poquito, en el transcurso de este año, y ella es una antropóloga que fue pionera en el estudio de las redes sociales desde la antropología. Entonces, seguí como becaria por un tiempo trabajando con ella y después con el tiempo ya me incorporé para colaborar con ella en los estudios sobre la universidad aquí en el IMAS. Y desde esa época pues ya soy investigadora aquí en el Departamento de Modelación Matemática en Sistemas Sociales. Ahora, ese departamento, la característica que tiene es que es en sí mismo, aparte de que el IMAS es interdisciplinario, ese departamento es particularmente interdisciplinario, porque trabajamos diferentes herramientas de las ciencias sociales y ahorita también hace un tiempo ya se han incorporado compañeros, colegas que trabajan, por ejemplo, simulación computacional, que trabajan análisis de redes, desde muy tempranamente en el departamento se creó el laboratorio de análisis de redes, que ellos sí trabajan con fundamentos matemáticos, con modelos matemáticos. En el caso nuestro de los antropólogos, los sociólogos y los historiadores, no trabajamos con herramientas, hacemos modelos, pero no trabajamos con herramientas matemáticas, sino con las que nos ofrecen las
con fundamentos en la teoría social. Entonces, en esta parte del departamento hacemos estudios sociales de la ciencia, se trabaja historia de la ciencia, por ejemplo, la doctora Leticia Maggi trabaja la historia de la probabilidad, la historia de la estadística. Yo me dedico a la historia de la universidad, particularmente de la UNAM, y lo que, si pueden apagar la luz un momentito para que veamos esto, les quería mostrar nomás muy rápidamente, por ejemplo, cómo modelamos nosotros en una versión, digo, sin modelación matemática, ¿sí? Bueno, digamos, lo que tienen en común los modelos con fundamento matemático y los nuestros es que ambos modelos son representaciones de relaciones. O sea, cuando tratamos de modelar es justamente de buscar una versión económica y sintética que nos permita objetivar, quiere decir poner afuera, hacer visible las relaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este modelo, lo que estoy planteando son todas las relaciones que se establecieron entre los diferentes miembros de la universidad en una coyuntura histórica muy particular, que fue el rectorado del doctor Pablo González Casanova, que es justamente quien impulsó la creación de los SH. Entonces, entre el año 70 y el año 74, lo que te dieron, todas estas cosas pasaban a la vez. Entonces, para poder explicar un poquito qué es lo que pasó en esa coyuntura, a ver si les pego. Bueno, así, para poder explicar qué es lo que nos corresponde hacer dentro de las ciencias sociales, qué pasa en determinados momentos de la vida del país, como fue en esta y en la vida de la universidad, que fue muy importante, necesitamos ir poniendo un poco en orden todo ese caos que sucede el día a día, y entonces revisamos muchos documentos y vamos identificando, por ejemplo, a los estudiantes que fueron en ese momento unos actores con muchísima presencia en la dinámica universitaria. Después identificamos a rectoría, a los porros que estaban en una época así de efervescencia, los trabajadores, los académicos, los grupos conservadores, que eran grupos políticos externos a la universidad, y la acción del presidente de la República, que lo pongo como personaje Echeverría, porque fue en esa época también donde se hizo muy famosa esta cuestión del estilo personal de gobernar, ¿no? Entonces, vamos identificando los actores, quienes participaban en ese momento en la universidad, y vamos identificando, para tratar, justamente ese es el chiste del modelo, tratar de hacer visible lo invisible, ¿no? Porque las relaciones sociales en definitiva son invisibles, hay que visibilizarlas. ¿Y cómo hacemos? Pues buscamos las evidencias, es decir, de lo poquito que se hace visible para poder ponerlas a todas en conexión, porque justamente por esa interconexión es que las cosas son como son y pasa lo que pasa. Entonces, vamos identificando qué vínculos había entre ellos, ¿no? Por ejemplo, los porros, un vínculo permanente de agresión a rectoría. Tomaban la rectoría, venían armados, desarmaban, pues sí, iban en contra del rector, sacaban panfletos horrorosos diciendo cosas horrorosas. ¿Y qué hacía el rector? Pues el rector denunciaba la acción de los porros, ¿no? Entonces así vamos identificando, de acá para allá hay vínculos de agresión, de acá para acá hay denuncia,
Otra estrategia del rector es la persuasión e institucionalizar medios de participación, formas de participación para los académicos y los estudiantes, ¿no? Entonces, no me quiero detener porque no es el motivo de la charla contarles todo lo que pasó del 70 al 74, solo quiero mostrarles cómo los modelos son herramientas que nos permiten hacer visible y poner orden en todo ese caos informal, ese caos que es digamos, la vida diaria, la informalidad, para poder empezar a interpretar. Y otro chiste del modelo es que nos permite articular todo lo que aparece como separado, es decir, los estudiantes cómo se relacionan con los porros, los trabajadores cómo se relacionaban con el rector, toda esta cosa que se da simultáneamente en la vida diaria, es necesario ir armando como una especie de rompecabezas para poder, eh, para poder ver cómo hay efectos acumulados, es decir, sincronizar todo esto que se va dando, por ejemplo, en los académicos, se da en su territorio dentro de la universidad, los estudiantes también tienen su territorio, por ejemplo, las islas, las aulas, los auditorios que tomaban en ese momento para hacer sus asambleas, la calle, ¿no? Entonces, esa es, digamos, esa es la posibilidad que nos brindan estas herramientas que son los modelos. Y nosotros lo hacemos de esa manera. Vamos revisando mucha documentación de todo tipo y vamos haciendo nuestras fichas, y de esas fichas vamos haciendo síntesis y después nos ponemos a dibujar ahí con flechitas y espacios para buscar verlos en forma holística, se llama, verlos en forma integral y verlos en forma global. Y poder de ahí entonces tener todas las voces de los actores que participan y tener todas las prácticas que hacen y cómo se vinculan entre ellos. Bueno, entonces a eso es a lo que me dedico. Si podemos prender la luz. Y justamente porque me dedico a eso, la idea es platicarles hoy un poquito cómo está el mundo de la ciencia, y sobre todo aquí en la UNAM, que es el mundo que ustedes se van a encontrar si optan por ingresar, ¿no es cierto?, o seleccionan alguna carrera del área científica, y si por ahí está el interés de ustedes. Y especialmente platicarles después también qué pasa con nosotras las mujeres en el mundo de la ciencia, para que pues conozcan, tengan como más información para meterle a la coctelera que es la cabecita cuando tenemos que hacer opciones en nuestra vida. Aunque las opciones no son irreversibles, porque esa ya la elegí y no puedo volver atrás y no elegirla, pero sí puedo cambiarla, ¿no? Esa es el beneficio que tenemos los humanos de poder ir reflexionando sobre lo que queremos, lo que no queremos y para dónde encauzar nuestra vida. Entonces, para hablar de ese mundo de la ciencia, empecemos diciendo de que la ciencia no es un ente abstracto, ¿no? La ciencia es una actividad que realiza un grupo social formado por los que se identifican como científicos y científicas. Entonces, lo que la ciencia es hoy es producto de trabajo de muchas personas en muchos lugares del planeta y también por muchas generaciones. O sea, esto que ustedes encontraron al entrar, por ejemplo, en el CCH, eso es una construcción, llamamos los sociólogos una construcción social. Es decir, es producto del trabajo de mucha gente.
profesores que en ese momento eran muy jovencitos, profesores con más experiencia, las autoridades, los trabajadores, todo eso, todos ellos hacen el CCH. Bueno, en la ciencia pasa igual. La ciencia no es producto de unos cuantos genios, es producto del trabajo de muchas personas. En la ciencia existen reconocimientos a trayectorias excepcionales, pero esas trayectorias excepcionales siempre han trabajado sobre lo que otros le han dejado. Y por otra parte, siempre hay un poquito de casualidad, entre comillas, de que haya sido fulanito de tal y no menganito el que descubrió primero, que no es descubrir, sino el que pudo plantear una idea primero que el otro, aunque los dos hubieran estado buscando resolver el mismo tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que ese mundo de la ciencia es un mundo social como cualquier otro mundo social. Está plagado de seres humanos, ninguno es marciano, ninguno es un, digamos, sí hay, para eso existen los premios y por eso existen los reconocimientos, sí hay científicos y científicas que destacan sobre otros, pero eso no debe llevarnos a pensar que el mundo de la ciencia está hecho solo por aquellos que tienen una trayectoria excepcional. Justamente es excepcional porque se distingue del resto de los integrantes del grupo, pero no quiere decir que los otros integrantes del grupo no tengan un valor significativo para el desarrollo del campo. Entonces, la otra cuestión que tendríamos que ver para hablar del mundo de la ciencia es que, ¿qué producen estos científicos y estas científicas? Pues producen conocimientos. Pero cuando decimos conocimiento, no nos referimos solo a las ideas. El conocimiento no es solo ideas que están organizadas, argumentadas y escritas en unos textos. Eso es parte del conocimiento, es una forma de estar del conocimiento, de presentarse frente al mundo. Y ese es el acervo acumulado de conocimientos que en algún momento se consideraron como la verdad y que después fueron refutados cuando se fue adelantando en el tiempo y que se conservan en las bibliotecas. Pero eso es parte de la ciencia, eso es solo una parte. La otra parte de la ciencia está en las cosas que utilizamos diariamente, ¿no? Está en artefactos, en instrumentos, en máquinas, en sustancias, está en lo que comemos, está en lo que podemos ver, está en la tecnología que utilizamos. Muchas de esas cosas nos alivianan la vida, nos la hacen más agradable, nos facilitan la existencia. Y muchas otras cosas, pues, han sido utilizadas, ¿no?, en detrimento de la humanidad y en detrimento de la vida. Entonces, como son las armas, que estamos sufriendo y estamos viendo todos los días cómo también el conocimiento, que está hecho un arma, es utilizado en contra de la misma humanidad. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tenemos que acostumbrarnos a que estamos hablando de un mundo muy igualito a otros mundos, que tiene sus particularidades y que es muy complejo y que es muy dinámico. Entonces, la idea es hablar ahorita hacia dónde va ese mundo. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cómo podemos hablar del futuro? Bueno, yo soy socióloga, no soy adivina, no trabajo con la bola de cristal, tampoco soy especialista en prospectiva ni en estadística,
que son expertos en crear escenarios posibles a través de métodos matemáticos y estadísticos. No me dedico, yo no miro el futuro por ahí, sino que puedo hablar del futuro tal cual como me enseñaron dentro de las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales te dicen que el futuro es un tiempo y que para hablar del futuro tenemos que partir del presente. Y resulta ser que el presente es una mezcla de tres tiempos que coloquialmente le decimos las 3P: el pasado, el presente y el porvenir. Porque decimos que el presente es la mezcla de estas 3P. Ahora, ¿cómo está el pasado en el presente? Pues resulta ser que el pasado, aunque el pasado es irrepetible y es irreversible, es decir, lo que pasó, pasó, ¿no? Generalmente las abuelitas son las que dicen, bueno, a ver, lo que pasó, pasó, y lo vamos aprendiendo de que sí, que el pasado, no podemos volver al pasado, por lo menos por ahora, hasta que no hagan esa famosa maquinita del tiempo, y el pasado es irrepetible. Así veamos la película, la misma película 2 veces, nunca vamos a ver lo mismo, ni vamos a sentir lo mismo, ¿no? Sin embargo, el pasado está en el presente en dos cosas: en lo que llamamos el tiempo biográfico y el tiempo histórico. El tiempo biográfico es el tiempo de las personas. Entonces, el pasado está en las personas, está incorporado en todo lo que aprendimos y sigue activo en el presente, ¿no? Nosotros desde chiquitos aprendimos a saludar de una manera, aprendimos a comer de una manera, fuimos creando unos gustos por algunas cosas, por unas músicas, por un alimento, etcétera, etcétera. Y eso quedó en nosotros. Entonces, el pasado está adentro nuestro, en las personas. Y en la sociedad, ¿en dónde está? Pues está en dos cosas. Por ejemplo, está en los monumentos, ¿no? Las catedrales, las pirámides. Si nosotros hoy vamos a las pirámides y llegamos en carro, vamos vestidos como se visten hoy las personas, usamos lentes que antes no existían, pero estamos en las pirámides, ¿no? Que los antropólogos justamente se han dedicado a estudiar esto y hablan de vestigios, ¿no? Y los exploran y nos dicen cómo fue la vida ahí. Entonces nosotros interactuamos con el pasado a través de estos monumentos, de estos vestigios que van quedando. Interactuamos con la música, interactuamos con el arte, interactuamos con las costumbres. Las costumbres están hechas de tiempo y ese tiempo es un tiempo acumulado. Entonces, el pasado existe en el presente y a nosotros el pasado nos va indicando qué sería mejor para nosotros, porque ya hemos probado que sí fue mejor esto que lo otro, ¿no? Entonces es como, yo digo, una mochila que llevamos atrás, un repertorio de respuestas frente a lo que hoy sucede. Pero ese repertorio de respuestas que ya tenemos aprendidas se mezclan con otras, que es cómo está el futuro en nuestro presente. Pues el futuro está en el presente como una expectativa. En todo lo que nosotros tenemos como expectativas o como sueños o como proyectos, está el futuro. ¿En qué condición? Está el futuro en condición de deseo del porvenir.
que es la otra manera de mencionar al futuro. Lo por venir no está aquí, pero juega en el presente como una anticipación del futuro. Yo anticipo a dónde quiero llegar. Pero, como siempre hay un pero, los sociólogos nos dicen otra cosa. Nos dicen, fíjate que el proyecto no es trayecto. Si cuando nosotros empezamos a caminar hacia donde queremos ir, tenemos que negociar ese recorrido, nos dicen los sociólogos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de salir de la casa y vamos derechito donde queremos ir. Salimos de la casa y nos encontramos con un semáforo y en el semáforo vienen, nos asaltan, nos quitan el carro. Pues ya, me quedé sin carro y no llego, ¿no? Sin ser tan pesimista, llego y sigo caminando, salgo de la casa, me encuentro en el tráfico con una amiga, me invita a desayunar y jajajaja, qué bien que la pasé, pero ya no llegué a donde llegué. ¿Qué quiere decir esto sociológicamente? Quiere decir que en el camino que recorro hacia ese porvenir que supongo que quiero, tengo yo que negociar ese recorrido con muchas personas y con muchas condiciones. Entonces, en ese sentido, siempre voy a caminar hacia algún lado que supuestamente del lado que yo quiero ir, pero no tengo la certeza de que voy a llegar al lugar y en las condiciones que quería yo llegar, al lugar que quería llegar. Entonces, el futuro no es algo que podamos prever de antemano, sino algo que vamos construyendo, no solo con voluntad y empeño, sino con una negociación con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, ingresar a la universidad. Para ustedes, por ser estudiantes de la UNAM, la apuesta es diferente a quienes no estudian en la UNAM, ¿no? En el sentido de entendemos que el futuro es una apuesta. Quiero llegar para allá y hay que ver cómo llego. Entonces hay mucha gente que dice que depende mucho de la voluntad y del empeño. Pero lo que decimos desde la sociología es que esas apuestas depende también de qué tienes para apostar y cómo enfrentas la apuesta. Entonces decíamos, en el caso de ustedes que están en el CCH, entrar a la universidad es una apuesta diferente para quienes no son alumnos regulares de la UNAM. Ustedes tienen que construir lo que van a apostar, cómo apostarle, a través de qué, cuál es la carta. Pues en principio es un buen promedio, ¿no? Y mientras mejor sea el promedio, más capacidad, posibilidad de elección de la carrera van a tener. Entonces, la carta para que esa apuesta sea la que ustedes quieren es el promedio. Entonces, eso ya les está diciendo que alerta, pónganse las pilas, porque si quieren entrar a medicina, tienen que tener un promedio altísimo, por ejemplo. Pero esa no solamente es una carta, es la carta de ahorita. Pero ustedes antes ya jugaron otras cartas. Por ejemplo, entrar a la secundaria, pasar a la secundaria y entrar a la UNAM. ¿Por qué? ¿Por qué los sociólogos dicen esto? Lo dicen porque en nuestro país no todos los jóvenes que van a la secundaria terminan la secundaria ni pasan entonces a la prepa. Es decir, que la trayectoria escolar para llegar y estar en posibilidad de entrar a la universidad es como, dirían las feministas, una tubería con fugas, ¿no? Aparentemente es un recorrido lineal, pero en ese recorrido lineal hay muchas
maneras de caerse de esa trayectoria o de salirse e irse para otro lado. Entonces, por eso decimos que son unas apuestas, ¿no? Y que tenemos que ir negociando. Por ejemplo, otro ejemplo es el de los migrantes, ¿no? Los migrantes, ya sabemos que hay una migración espontánea, a que dicen, quiero ir a estudiar a París, y entonces voy al CONACYT y me meto papeles y qué sé yo, y trato de irme a París. Eso es una opción, hay una serie de oportunidades y a ver si me sale. Otras formas de migración son, por ejemplo, las migraciones forzadas, ¿no? Que las conocemos muy bien ahorita. Producto de la violencia, producto de la pobreza, mucha gente que no quería salir de su tierra tiene que salir en forma obligada. Obligada o no, la expectativa entonces ahora es salir de ahí. Y tiene que ver cómo salir de ahí. Y ahí van haciendo sus apuestas. Me subo a una barca y tengo la posibilidad de hundirme y de morirme, pero también tengo alguna posibilidad de llegar, ¿no? Entonces, esta idea que les quiero plantear es justamente para dejar sentado de que cuando hablamos del futuro no podemos plantear certezas así con fundamento. Podemos plantear horizontes posibles, pero no podemos plantear certezas. Con esto simplemente les quiero decir que yo no les puedo ofrecer acá una alternativa de que uy, qué bonito que está todo, ni tampoco un panorama funesto y pesimista de cómo está el mundo científico. No sé si ustedes conocen no creo porque ya el señor es de mi generación, a un cantante español que se llama Joan Manuel Serrat. No lo conocen. Bueno, luego, porque ahora no vamos a ponerlo, les convoco a que busquen una canción que se llama Caminante, que es la musicalización de unos poemas de Antonio Machado, que es un poeta español, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Esa es la idea también expresada en la poesía de estas ideas sobre el tiempo y sobre las trayectorias que se han construido en el terreno de la sociología, de la antropología y de la historia. Entonces, pasemos ahora a decir, ¿cuál es la apuesta o la expectativa de los científicos en estos tiempos? Los científicos discuten siempre sobre muchas cosas y sobre todo, podemos decir, ¿no? Pero hay consenso en plantear de que a partir de la globalización se empiezan a surgir una serie de problemas muy complejos en su naturaleza y en su manifestación. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas que aparece en el desarrollo de la humanidad en esos momentos, plantea una serie de retos y de desafíos que solo pueden ser abordados a partir de la confluencia de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, frente a estos nuevos retos, se reactivaron propuestas que promueven la convergencia, la confluencia o el diálogo entre disciplinas que antes estaban, digamos, cada una en su pequeño feudo. Por ejemplo, y feudo en serio de no quererse mucho y de no mirarse mucho, ¿no?
producto de todo el desarrollo de lo que se llama las fronteras disciplinarias y producto de una gran especialización que se da a lo largo del siglo XX. Entonces, la ciencia surge como un todo muy mezclado y de repente se van diferenciando justamente para en los objetos que estudian y en los métodos que utilizan para estudiar. Entonces, ustedes conocen este discurso de la ciencia disciplinario, que es la física, que es la matemática, que es la geografía, que es la astronomía, que es la sociología, que es la antropología, que es la historia, que es la economía. Muchas de ellas nacieron juntas y se fueron diversificando a partir justamente de ir construyendo métodos y pensando en problemas muy particulares. Bueno, resulta ser que de ese origen mezclado y después de esta diversificación y especialización, surge a mediados del siglo pasado esta necesidad de pensar, de empezar a trabajar buscando el diálogo. Y por supuesto ese diálogo lo buscan desde diferentes enfoques. Entonces hay propuestas que llaman a la interdisciplina, hay propuestas que llaman a la multidisciplina, a la transdisciplina o a la pluridisciplina. La diferencia entre estas maneras de dialogar depende de qué tan integrados se proponen, cuántos se juntan los diferentes y quiénes confluyen en ese diálogo, ¿no? Unos enfoques, digamos, más encontrados, el de la interdisciplina, donde se trata de ir integrando esos conocimientos, y la transdisciplina, donde se plantea rebasar todas las fronteras disciplinarias e incorporar no solamente el conocimiento científico, sino también otros saberes que en general son los identificados en los saberes de los pueblos originarios, y con la meta básica de resolver problemas. Entonces, hay dos enfoques ahí que plantean posturas muy diferentes, pero todos conviven hoy en el mundo de la ciencia. Hay ejemplos de estos para todos. Bueno, lo que yo le quería plantear es esto. ¿Cuáles son los cambios importantes que están ocurriendo y que traerán aparejados otros cambios que les va a tocar vivir a ustedes en toda su plenitud? Un cambio es justamente la ruptura de las fronteras disciplinarias que se han ido estableciendo con el tiempo. Las nuevas ciencias ya están tomando necesariamente otras denominaciones. Ustedes se van a encontrar ahora que empiecen a buscar qué carrera seguir. Si es que quieren seguir en la universidad, se van a encontrar con denominaciones como ciencias del espacio, ciencias de la tierra, ciencias de los materiales, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias de los datos, ciencias de la complejidad, ciencias cognitivas. ¿Se dan cuenta? Van más hacia el problema, hacia el objeto que quieren trabajar, por ejemplo, los materiales, y ciencias en plural. ¿Por qué? Pensando que trabajen los materiales desde diferentes, integrando conocimientos de diferentes perspectivas. Y el otro cambio que ya se empezó a hacer también en la UNAM es el de privilegiar el trabajo colectivo en equipo, o lo que se llama trabajo colegiado, para trabajar alrededor de más que el trabajo individual, ¿no? El trabajo unidisciplinar favoreció mucho también el trabajo individual. Entonces, ahora este trabajo interdisciplinario requiere necesariamente un trabajo colectivo. Esto implica nuevas formas de organización del trabajo. Entonces, la UNAM
desde principios de los 90 se han ido gestando nuevas formas de organización. Por ejemplo, ya no se crean tantos institutos y centros, se empezaron a crear más lo que se llama programas universitarios, seminarios permanentes, laboratorios nacionales, con la intención de unificar esfuerzos y también una mejor utilización de los recursos, que a veces son escasos los recursos, y poder incorporar ahí mismo, en el seno de estas formas de trabajo, poder incorporar la relación con la empresa, la relación con la sociedad y ofrecer servicios, y que también sean espacios de docencia, es decir, donde los estudiantes de licenciatura y de posgrado se puedan incorporar a estas instancias. Otro cambio que todavía no ha sucedido, pero que seguramente va a suceder en algún momento, y quizás les toque a ustedes ser protagonistas de esto, es que estas nuevas formas flexibles que se están utilizando, programas, bueno, las redes, me olvidé de las benditas redes, las redes es una de las formas predilectas, va a generar la tensión con las formas tradicionales, que son las facultades, los departamentos, los institutos y los centros. Entonces ya hay un ejemplo en la UNAM de lo que se llama un centro sin fronteras, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad llamado C3, ¿no? Entonces, ya todo esto está en marcha y a ustedes les va a tocar vivirlo y, como hemos dicho, construirlo también. Como mujeres, un momentito y nada más. Según quienes han estudiado esta cuestión del género y las oportunidades que tenemos como mujeres, nos dicen que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la feminización de la matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de prepa y a nivel de licenciaturas vamos más o menos parejos, y en algunas incluso hay más mujeres que hombres. Sin embargo, hay algunas carreras que todavía son territorio masculino. Por ejemplo, las ingenierías. Y en posgrado también. O sea, yo les propongo que se metan en la página del Centro de Estudios de Género, que era antes un programa y que ahora es un centro de aquí de la UNAM. Tienen una página muy bonita donde nos plantean información que estoy segura, muchas cifras que a ustedes les va a interesar. Por ejemplo, cuántas directoras mujeres hay en la coordinación de la investigación científica, cuántas en humanidades. Por ejemplo, bueno, no lo dice el boletín porque todo el mundo lo sabe, en la UNAM todavía no hemos tenido una rectora. Ahí en esos boletines nos van planteando qué se expone, cuántas mujeres exponen en los museos, por ejemplo. Bueno, nos van mostrando en cifras muy claritas que todavía tenemos pendientes allí. Entonces, estamos pudiendo entrar con mayor posibilidad a estudiar, y lo que va pasando es esto que les decía de la tubería en fuga. Para el doctorado también hay una fuga, es decir, las mujeres van dejando los estudios por una cuestión fundamental, que es la maternidad. Y lo mismo pasa escalando en el escalafón de los puestos. Vamos entrando, pero no vamos ocupando en la misma, con la misma posibilidad los puestos más altos, ni en la carrera académica ni en el ESMI. Entonces, el reto que queda pendiente para ustedes es justamente ir rompiendo ese techo de cristal.
Las generaciones anteriores rompieron unos techos y a ustedes les va a tocar seguir rompiendo esos techos. Bueno, les dejo con esos retos y con esa inquietud. Muchas gracias por haberme escuchado.